Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Tiempo del Espíritu, un espacio para experimentar el poder de Dios en tu vida. Manda la lluvia, Tiempo del Espíritu. sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, de nuevo contigo pidiendo el soplo potente del Espíritu Santo en este tiempo especial en que nos preparamos para celebrar la fiesta del Espíritu Santo y estamos en pleno acontecimiento pascual. El resucitado ha resucitado en el poder del Espíritu y entrega ese Espíritu a su iglesia. Quiero proponerte ahora una palabra de Dios tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Está en el capítulo 13, versículos 44 al 52. Y donde vas a ver cómo la predicación del Evangelio crea conflictos, incluso en el seno del mundo religioso. Es inútil pretender una unidad mítica, negándose a esta realidad dolorosa del conflicto religioso necesario. Vos sabés que el sábado que siguió a la predicación de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra de Dios. Escuchá lo que dice el texto de los Hechos. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia, y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: yo te haré luz de los gentiles, para que seas la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. 8 días después, la buena noticia había recorrido toda la ciudad. En el mercado, en las calles, en las tiendas, en las casas, entre los vecinos, y todos curiosos de saber más cosas. Se reúnen alrededor de Pablo, y los judíos se llenaron de envidia. Qué viraje decisivo en la historia de la Iglesia. Los apóstoles, después de haber predicado primero a los judíos en las sinagogas, ahora se ven obligados a dirigirse preferentemente a los gentiles, no exclusivamente, pero sí preferentemente. ¿Por qué? Porque en ellos se encuentran oyentes receptivos de la palabra. Entonces dijeron con valentía: era necesario anunciarles a ustedes la palabra, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. El pueblo del Antiguo Testamento fue elegido primero, es verdad,
pero no podía monopolizar la salvación de Dios. Esa elección tenía que extenderse a todos los pueblos, y no lo hacían. Esto estaba previsto, estaba anunciado por los profetas, y se guardaron la salvación para ellos. El Dios del universo ama a todos los hombres, quiere salvarlos a todos. Israel tenía que ser luz para las naciones, no exclusión de las naciones. Guardar para sí la gracia de Dios es una aberración. Y esto también se aplica a nosotros, a los cristianos. Si tenemos la suerte de haber recibido la fe, eso no es un privilegio que podamos guardar celosamente para nosotros solos. Tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es tu actitud ante esta gracia? Ante el esfuerzo de la Iglesia para dirigirse cada vez más a los de afuera, a los que no entran, a los que no vienen. ¿Cómo aprecias, cómo juzgas los esfuerzos misioneros? Todo el trabajo que quieren hacer algunos grupos para ir a ambientes que no están evangelizados. ¿Colaborás con esto? ¿Te sentís implicado? ¿Rezás por esto? ¿Colaborás económicamente? ¿Lo haces vos mismo? ¿Hablás del Señor a los que no creen, a los que no lo conocen? ¿O te conformás con sentirte un privilegiado porque te llegó la salvación y te desentendés de los demás? Esto no es evangelio. Al oír esto, los paganos se alegraron y se pusieron a glorificar a Dios, pero los judíos incitaron a unas mujeres distinguidas y notables que promovieron una persecución. Las pitucas que nunca faltan. Es decir, esto de las mujeres distinguidas y los notables de la ciudad es simpatiquísimo. ¿Cómo se repite la historia? Esta oligarquía de viejas pitucas que creen que se metieron en el bolsillo la religión porque cumplen o porque hacen alguna donación y se creen que se pueden adueñar de Dios. Las mujeres distinguidas y notables. Y Pablo y Bernabé son expulsados de Antioquía y de Pisidia porque son subversivos. Son subversivos. Los hacen echar los que no aceptan la apertura hacia los paganos. Tienen miedo que se les llene la sinagoga de mal olor. Perdón, Señor, perdón por los corazones cerrados. Perdón por los que pretenden adueñarse de tu evangelio también, Señor. Esto sigue pasando hoy. Perdón por los obstáculos que ponemos al evangelio, Señor, especialmente los obstáculos que ponemos dentro de la iglesia. Ten piedad de nosotros, Señor, cada vez que nos interponemos entre tú y los hermanos, y en lugar de ser un puente somos una muralla. Perdón por todas las veces, Señor, que los bautizados no estamos abiertos a la misión, por las veces en que nos encerramos relacionándonos solo entre nosotros. Señor, que el paganismo y la indiferencia que nos rodean, en lugar de darnos miedo, sean un estímulo, una llamada, una invitación insistente a salir a predicar, Señor. Y en cuanto a los discípulos, sacudiendo el polvo de sus pies, se fueron a Iconio. Y lo hicieron llenos del gozo del Espíritu Santo. Hacen lo que había dicho Jesús. No llevarán el polvo de Antioquía pegado en sus sandalias. Perseguidos, expulsados, llenos de gozo y del Espíritu. Tenés en tu interior este gozo del Espíritu Santo que ningún fracaso puede empañar. Cuando se cierra delante de ti un camino, ¿te sentís llevado a desanimarte o a buscar otra solución? Y todo esto en el gozo, en la alegría, no en la amargura. Pensando que el Espíritu Santo se sirve de todo para sus proyectos, incluso de lo que aparentemente es contrario, porque el gozo y el Espíritu de Dios van unidos. Te invito a que le pidas al Espíritu Santo que también a vos, en medio de cualquier dificultad,
te llene de ese gozo que tenían estos apóstoles cuando los persiguieron y los echaron. Hacelo con este canto de Eric Porta, La unción. La unción de su espíritu está sobre mí. La unción de su espíritu está sobre ti. Su presencia está aquí, rodeándome de su amor. La unción de su Espíritu Santo está aquí. La unción de su Espíritu está sobre mí. La unción de su Espíritu está sobre ti. Su presencia está aquí, rodeándome de su amor. La unción de su Espíritu Santo está aquí. Señor, transforma hoy mi ser. Señor, lléname de ti. Límpiame y cámbiame. Renueva hoy mi duro corazón. Su Espíritu está sobre mí. La unción de su Espíritu está sobre ti. Su presencia está aquí, rodeándome de su amor. La unción de su Espíritu Santo está aquí. Señor, transforma hoy mi ser. Señor, lléname de ti. Límpiame y cámbiame. Renueva hoy mi duro corazón. 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 El Espíritu Santo es el que nos ayuda a bucear las profundidades del misterio de Dios. Porque venido Cristo, una vez venido, ya no se puede hablar de Dios sin hablar de Cristo, del Hijo y del Espíritu. Los cristianos tenemos la responsabilidad
de predicar a Jesucristo primeramente a los hombres que creen en Dios. Escucha el relato del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Lo que yo les digo no lo hago por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean a las obras. Se los aseguro, el que cree en mí también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre, dice Jesús. Ellos creían conocerlo, pero nunca se conoce del todo a Jesús. Nunca se lo descubre por entero. El conocimiento total de Jesús es descubrir su identidad con el Padre. Por eso dice: desde ahora le conocen y lo ven. Esto lleva muy lejos. Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Felipe, el que me ve a mí ve al Padre. Es una de las afirmaciones más fuertes de Jesús. Su unidad con Dios. Viéndote se ve a Dios. Escuchándote se oye la voz de Dios. Siguiéndote se sigue a Dios. Señor, no te miro bastante, ayúdame a contemplarte más. Ayúdame a meditar tu palabra con mayor regularidad, Señor. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Jesús es un hombre lleno de Dios. Hay que dejarse impregnar por estas palabras. Ha habido un hombre, Jesús de Nazaret, un hombre de carne y hueso, muy real. Un hombre que pisaba el suelo con sus dos pies, que tenía amigos, relaciones humanas, que comía, que bebía con sus amigos. Este hombre, en el mismo instante, estaba en comunicación total con Dios. Se identificaba con Dios. No hacía sino uno con Dios. Y era todo lo contrario de un loco. El hombre más equilibrado que jamás haya existido. Un hombre humilde, sin ambición, sin orgullo. Un hombre que se arrodilla delante de sus amigos para lavarles los pies. Crean al menos por las obras. Si solo hubiese afirmado estas cosas se podría dudar, pero resultaría increíble. Los actos que hizo hacen pensar que era verdad. Y en particular, ¿sabes qué? Resucitó de entre los muertos. No solo resucitó a algunos muertos, varios. Él resucitó de entre los muertos. Está vivo. Cientos de testigos lo vieron. Y dice: aquel que cree en mí hará las obras que yo hago y todavía mayores. ¿Esto es verdad, Señor? Esas obras que vos hiciste, la encarnación, la predicación de la palabra de Dios, la redención, la fundación de la iglesia. Esto es lo que nos toca hacer a nosotros.
cuando seremos alimentados con tu cuerpo y con tu sangre, concédenos, Señor, ser un solo cuerpo y un solo espíritu contigo. Porque si el creyente puede hacer tu obra y todavía obras mayores, es solo porque es uno contigo, Señor. Porque te puedo prestar mis ojos, mis manos y mi boca y mis pies para que sigas haciendo lo mismo que hacías. Para que en mi cuerpo tú continúes tu obra, Señor. Y yo sé que la misión es tu obra. Esa misión que me confiaste, Señor. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre, eso lo haré para que el Padre sea glorificado. Nada mejor para hacernos humildes en nuestros aciertos y en nuestras realizaciones. Estas grandes obras que se hacen por nuestras manos no vienen de nosotros, Señor, vienen del Padre. Fueron merecidas por el Hijo que ofreció su vida, que intercede por nosotros, son el fruto de la oración y de la gracia. Todo es obra tuya, vos dijiste, sin mí nada pueden hacer. Verdaderamente, Señor, sin ti no podemos hacer nada. Te doy gracias, Señor, porque querés usarnos como siervos inútiles que somos para hacer tu obra a lo largo de la historia, como usaste a Bernabé y a Pablo y a tantos otros, Señor. Yo te ofrezco en este momento mi mente, mis ojos, mis sentimientos, mis manos, mis labios, mis oídos, mis pies, mi vida, Señor, para que continúes haciendo tu obra en el mundo. Entregale al Señor todo lo que tenés, todo lo que sos. Entregate a Él como esos simples panes y pescados que Él multiplicó para la salvación del mundo. No creas que tenés poco. El Señor es el que hace la obra. Tómalo todo vos, Señor. Todo lo pongo en tus manos. Entregate al Señor con este canto de Humberto Vallejos. Un toque más. Pedile al Señor ese toque que va a marcar la diferencia. El toque de su espíritu. Necesitamos hoy
toque de ti que nos dé valor para ser testigos. Un toque, por favor. Un toque de tu espíritu, un toque de tu fuerza, un toque de tu amor que venga. Con un toque de tu espíritu derrama tu presencia en nuestro corazón se entregue. Jesús, derrama tu espíritu, produce un nuevo Pentecostés, revolucionanos otra vez con tu espíritu. Jesús, derrama tu espíritu.